Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver la visión general de la reparación tisular, también mencionando factores de proliferación celular y de regeneración. Esto es la última parte del capítulo 3 de fisiopatología. Bueno, ya entendiendo que puede haber un daño celular y que esto va a corresponder a inflamación celular y va a haber una respuesta inmunológica, finalmente vamos a tener una regeneración celular y tisular, reparación en general. El control de la proliferación celular depende de los factores de crecimiento que estimulan las células que pasen de G0, es decir, de su estado de funcionamiento normal, a G1 para que empiecen a proliferar. Posteriormente evoluciona la fase de síntesis de ADN, como mencioné, que es la fase S, G2 y mitosis, produciendo la proliferación celular, como podemos ver aquí en el cuadro, donde tenemos en el centro una población de células en estado normal, eh, y esta puede sufrir un daño celular que puede provocar la muerte o apoptosis. Puede haber presencia de células madres, que ya las células madres pasan a G0, especializándose, o la diferenciación de estas células o la proliferación. Bueno, hay que entender que hay tejidos que tienen capacidades proliferativas diferentes. Aquí están los tejidos lábiles de células hematopoyéticas medulares y la mayor parte del epitelio de la superficie, como la superficie escamosa estratificada de la piel, de la cavidad oral, la vagina y el cérvix. Este epitelio cúbico de conductos drenan los órganos exócrinos. Entonces, hay tejidos estables como el hígado, el riñón y el páncreas, y tejidos permanentes como lo puede ser el músculo cardíaco, el tejido cerebral y los nervios. Bueno, las células madres tienen un rol importante en la proliferación celular, ya que éstas se caracterizan por dos propiedades importantes: su capacidad de autorrenovación y su replicación asimétrica. Vamos a hablar más en detalle de esto. Hay dos tipos de células madres: las células madre embrionarias, que son las que forman en sí todo el embrión, posteriormente el feto y el bebé, y las células madre adultas, como vamos a ver. Y aquí tenemos un cuadro donde tenemos las células del paciente, este, y varios factores genéticos que se inducen ambos en una célula de cultivo. Y aquí estas células madres pluripotenciales inducidas por los genes que venimos ahí, este, pueden funcionar y hacer una diferenciación in vitro. Y esto los puede cambiar a volverse a células de ectodermo, mesodermo o endodermo. Bueno, habíamos mencionado que existen unos factores de crecimiento. Uno importante es el EGF, que es el factor de crecimiento epidérmico, y su fuente son los macrófagos activados. Habíamos mencionado que para el final de la inflamación ya hay una respuesta inmune y hay una gran cantidad de células monocíticas. Tenemos los macrófagos activados, glándulas salivales, queratinocitos, pues disculpen, y otras muchas células. Y básicamente su función es ser mitógeno, es decir, producir la mitosis para los queratinocitos y los fibroblastos, así estimulando la migración de queratinocitos y estimulando la formación de tejido de granulación, que es el tejido de reparación. Tenemos el factor de crecimiento transformador TGF-alfa, que también su fuente son macrófagos activados, queratinocitos y muchos otros tipos celulares. Su función va a ser estimular la proliferación de los hepatocitos y otras células epiteliales. Entonces hay que recordar que los hepatocitos tienen esta capacidad para regenerar en el hígado, capacidad de regeneración. Y tenemos al factor de crecimiento de hepatocitos, ya que de hepatocitos, que también se encuentra en fibroblastos, células estromales hepáticas, como habíamos mencionado anteriormente, junto con el factor transformador de crecimiento alfa y células endoteliales. Y su función va a ser inducir la proliferación de hepatocitos y células epiteliales, aumentando la motilidad celular. Tenemos el factor de crecimiento endotelial vascular, y este es muy importante,
ya que es, su fuente es de las células mesenquimatosas y su función va a ser estimular la proliferación de células endoteliales, aumentando la permeabilidad vascular y así llevando nutrientes para que haya una regeneración celular. Tenemos el factor el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, PDGF, que sus fuentes son las plaquetas, los macrófagos, las células endoteliales y células del músculo liso y queratinocitos. Su función va a ser quimiotáctico para los neutrófilos, macrófagos, fibroblastos y células musculares lisas, activando y estimulando la proliferación de fibroblastos, de células endoteliales y otras células que estimulan la síntesis de proteínas MS. Luego tenemos el factor de crecimiento de fibroblastos, incluido los ácidos, que es el FG1 y los básicos FGF2. Y su fuente va a ser macrófagos otra vez, mastocitos, células endoteliales y muchos otros tipos celulares. Y también es quimiotáctico y mitógeno para los fibroblastos y estimula la angiogénesis y la síntesis de proteínas MS. Ya casi para finalizar, penúltimamente, tenemos el factor transformante de crecimiento, beta. Y va a tener de fuente sus plaquetas, linfocitos T, macrófagos, células endoteliales, queratinocitos, células musculares lisas y fibroblastos. Su función va a ser quimiotáctica para los leucocitos y fibroblastos estimula la síntesis de proteínas ME y suprime la inflamación aguda, como habíamos mencionado anteriormente, que tenían relación, era la fase final. Y ya para acabar tenemos el factor de crecimiento de los queratinocitos, KGF. Y por ejemplo tenemos el FGF7. Y como es de queratinocitos, su fuente es los fibroblastos y estimulan la migración, proliferación y diferenciación de los queratinocitos. Aquí podemos ver cómo el factor de crecimiento se une a un receptor de actividad de adenosina sinasa intrínseca. Esto provocando varios efectos dentro de la célula, ya sea por la L13 sinasa, que va a activar las vías de las PL3 sinasa, y a su vez va a producir PKB, AKT, y esto va a ser un factor de activación de transcripción de genes para convertir la célula de G0 a G1. Tenemos que también puede haber una vía del MAP, pues sinasa, donde va a activar las RAS y las FAS, las RAS y las FAP, y esto a su vez va a desencadenar la cascada de fosforilación de las MAP sinasas, que también va a servir como factor de activación de la transcripción. Y luego también tenemos la vía IP3, que va a producir la liberación de IP3. Esto va a producir la liberación de calcio y va a tener muchos efectos múltiples que también van a derivar en la activación de factores de transcripción. Ahora, aquí tenemos las 7 receptores de membranas acopladas a proteína G, que son activadas por una molécula que induzca su actividad, y vamos a activar las vías del AMP cíclico, y esto va a tener diferentes efectos que tienen que ver con el factor de transcripción. Y ya para acabar tenemos una citosina que se puede unir a un receptor sin actividad de tirosina sinasa intrínseca, a diferencia de las otras, y va a activar la vía de las stacks, y las stacks también van a tener una función en la activación de la transcripción. Ahora, ¿cuál es el papel de la matriz extracelular en la reparación tisular? Bueno, la MEC secuestra agua, lo que aporta turgencia a los tejidos blandos y minerales, lo que explica la rigidez del hueso. Esto también regula la proliferación, el desplazamiento y la diferenciación de células que residen en él, al aportar un sustrato de adhesión y migración de las células. Al mismo tiempo sirve como reservorio para los factores de crecimiento, como podemos ver en la imagen. ¿Cuál es el papel de la regeneración de la reparación tisular?
Bueno, la replicación de los hepatocitos tras una hepa- hepatectomía parcial es iniciada por citocinas como la TNF, la interleucina 6, que preparan las células para la replicación mediante la estimulación de la transición de fase G0 a G1 dentro del ciclo celular. Y ahora, para acabar, vamos a hablar de la formación de la cicatriz. La reparación mediante depósito de tejido conjuntivo se produce a través de una serie de procesos secuenciales que siguen a la respuesta inflamatoria, como la formación de nuevos vasos sanguíneos, angiogenia, migración y proliferación de fibroblastos y depósito de tejido conjuntivo, que junto con los abundantes vasos y los leucocitos entremezclados tienen un aspecto granular rosado, por lo que se denominan tejido de granulación, como mencioné. Y esto va a tener una maduración y una regularización del tejido fibroso, una remodelación para generar una cicatriz fibrosa estable. Como podemos ver en esta imagen, que se empieza a fibrosar formando la cicatriz. Hay que mencionar la angiogenia, como hemos estado viendo, que la vasodilatación en respuesta al óxido nítrico y el aumento de la permeabilidad inducida por el BEGF, eh, y la separación de los periocitos de la superficie abdominal, la migración de las células endoteliales hacia la zona del daño tricelular, la proliferación de las células endoteliales justo por detrás del frente de avance de las células de migración y el remodelado para formar tubos capilares, eso a su vez dando el reclutamiento de células periendoteliales, pericitos en los capilares pequeños y las células musculares lisas de los vasos de mayor calibre, para la formación de un vaso maduro. También la supresión de la proliferación endotelial y la migración del depósito de la membrana basal. Y aquí podemos ver cómo la VEGF produce angiogenia tras tumores o lesiones. También tiene una relación con el cáncer, ya que en el cáncer se forman muchos vasos sanguíneos. Eh, la PIG, la PIG, que está relacionada con la formación de vasos en el embrión. La BEGFCD, que tiene que ver con la linfagiogenia y la angiogenia. El BG3, el BGFR, que hay del 1 al 3. Y el FG1 ácido, y hay uno base, que el base tiene que ver con la migración de macrófagos y fibroblastos. Hay angiopoietinas, que tienen receptores de tirosina sinasa TI2, PDGF, que recluta células musculares lisas, y la TGF-beta, que es un proceso que ayuda al proceso de estabilización. Aquí podemos ver el vaso normal, como hay una yema vascular que va a ser la precursora del vaso. Hay crecimiento de un vaso nuevo y el reclutamiento de periocitos. Y al final formando un vaso maduro. La activación de los fibroblastos y el depósito de tejido conjuntivo son dos pasos. El depósito de tejido conjuntivo en la cicatriz tiene un lugar de dos pasos, como mencioné. La migración y la proliferación de fibroblastos hacia el lugar de la lesión. Después, el depósito de proteínas de MS elaboradas por las células PDGF, el FGF2 y el FGF beta. La remodelación del tejido conjuntivo de las MMP están en las colagenasas intersticiales que degradan el colágeno fibrilar, el MMP de tipo 1 a 3, las gelatinasas de tipo 2 a 9 que degradan el colágeno amorfo y la fibronectina, las estromilicinas de tipo 3, 10 y 11 que van a degradar una serie de elementos del MSC como los proteoglucanos, la limina, la fibrolactina y el colágeno amorfo. Y eso sería todo.